Hola a todos, gracias por escuchar Comunal Podcast. Hoy estoy con una amiga, una persona que quiero muchísimo y que sobre todo admiro y que me ha inspirado mucho a lo largo de estos años. Es Saskia Niño de Rivera, cofundadora y vocera de Reinserta, activista, autora de 5 libros, conferencista y host de uno, me parece que de los podcasts más exitosos de México, que ahorita platicaremos de él, Penitencia. Gracias, As, No, querida, por estar feliz. aquí conmigo. Siempre, siempre. El respeto y el cariño es mutuo. Es un gusto para mí poder platicar, pues, de diferentes temas contigo, ¿no? Pero ahora, pues, ¿qué es esta nueva fase de Saskia? Creo que todo mundo te conocemos por la gran labor que hiciste y has hecho a lo largo, pues, de más de 10 años Y con seguiremos haciendo. Reinserta. 11 años. 11 años ya. Acabamos de cumplir 11 años. ¿Qué aprendizajes has tenido en ese camino del activismo? Pues la verdad es que toda la vida, no sé si es una nueva faceta de Saskia, porque al final la Saskia y los valores de Saskia siguen intactos en cuanto a lo que creo y lo que hago. Eh, pero algo que es maravilloso de ir creciendo es ir como redescubriéndote, ir aprendiendo de lo que vas viviendo, te vas especializando, vas encontrando tus pasiones, vas balanceando tus tiempos, vas haciendo familia, ¿no? Entonces hay como muchas cosas que van pasando a lo largo de la vida, donde yo como lo veo, estás en constante reinventarte. La fundación es una fundación que lleva 11 años existiendo, seguirá existiendo. Tenemos a 70 personas trabajando de tiempo completo en la fundación en México, Estado de México y Nuevo León. Tenemos muchos planes, Mercedes y yo, para el crecimiento de Reinserta. Seguimos asesorando y seguimos encabezando la organización. Mercedes ahorita está como la directora general, y yo estoy ahora abriendo una consultoría en materia de seguridad y tengo mi podcast que se llama Penitencia. Estoy feliz escribiendo libros también, ya estoy tramando el siguiente, el El sexto, sexto. que dije que ya no lo iba a hacer, pero tengo muchas ganas de hacer un proyecto que sea para mi hija. Eh, eh, Como un libro que mi hija pueda tener y que sea para mi hija y los hijos que vengan en su momento. Eh, que sea como para ella. Entonces, sí, bien, bajo la misma línea, ¿no? Si no te hubieras dedicado al tema de, pues, violencia, niños, infancias violentadas, reinserción, ¿qué otra causa te hubiera o te mueve en ese A ver, sentido? la LGBT es una que obviamente me mueve muchísimo. A mí me costó mucho trabajo salir del closet. Tú lo sabes muy bien, me acompañaste en todo este proceso. Eh, y es una causa que genuinamente me inspira. Eh, Entiendo lo que la gente vive, lo que implica ser discriminado por quién eres, por a quién amas, que tu familia no esté al 100%. Digo, la mía ha estado al 100 al máximo, pero tengo gente muy cercana que sus familias no necesariamente han estado al pie con esta decisión, más que decisión, con esta realidad. Eh, y me parece que no hay nada más grotesco, así que tengas que explicar con quién duermes todas las noches o a quién decidas amar y que a la gente no le parezca, ¿no? Que pesan más las reglas sociales y la gente la pasa muy mal, especialmente la comunidad trans en esos momentos. Entonces, esa sería una causa que sin duda siempre la tendré cerca de mi corazón, siempre. Y, y, y bueno, creo que otra podría ser la de los animales, por ejemplo. Y bueno, la que tú y yo siempre hemos platicado, que a mí me encantaría, es el tema de la dignificación de los barrenderos, ¿no? Es una a ver, trabajo con personas que se van por el dinero fácil. O sea, trabajo con delincuentes, ¿no? No vamos a decirle delincuentes, personas que han cometido un delito. Y siempre he tenido como esta curiosidad en decir qué lleva a una persona a decidir irse por el dinero fácil. Y creo que hay pocos trabajos más complejos como el de la basura, y me encantaría que fuera un tema prioritario la dignificación de la misma, porque me parece como la línea entre los sueldos más bajos que hay a nivel país,
más complejos, más cansados. Todo lo que cargan, los horarios laborales, Sí, la forma el de manejo, vida la forma de vida, etcétera. Pero siguen quedándose al margen de la Yo creo que es legalidad, personas que ¿no? tienen pues muy arraigados sus valores, Sí. ¿no? Y justamente decir, pues aunque viva con 5,000, 6,000, no sé cuánto pueda ganar una persona de estas, pues en esto estoy y prefiero tener mis valores, mi Sí. familia, mi dignidad y no caer justamente en algún 100%. tema delictivo, ¿no? No, me parece por mucho el trabajo más honrado, y me parece que el que exista una organización que ponga el ojo sobre ello y que ayude a la dignificación de la misma, porque en México es poco digno, por cómo los tienen, pero tú vas a otras partes del mundo y hay sistemas de cómo manejar la basura de la manera más digna posible, ¿no? Y Creo que ahorita, eso lo merecen. pensando en esos trabajos, creo que me viene a la mente, por un lado también trabajadores de la construcción. Sí, Y algo que pues tú tienes mucho contacto, que creo que también son los policías y la sí. seguridad de nuestro país. El otro día yo platicaba con un ex policía y que incluso ex militar, y tal cual me decía, yo tengo que comprar los uniformes, Sí. le tengo que invertir, y dices, híjole, no, o sea, creo que ahí sí hace falta. Creo que el tema de la policía es mucho más compleja, porque también tienes la corrupción muy arraigada en la policía. Entonces, es muy difícil. A mí la parte que más tristeza me da de la policía muchas veces es cuando los ves graduándose de la academia. Que pocos, estoy segura, lo hacen con intención de hacer negocio y decir, ¿no? De aquí voy a sacar la feria de manera ilegal o lo que sea. Yo creo que hay un genuino interés por ser un policía digno y se afrontan con un sistema muy complejo. Yo he entrevistado a un par de policías que están en prisión y sí es complicado el que te digan, es que si no eres parte del sistema te vas. O sea, no Sí, no hay... tenía de otra. No tenían de otra. Por ejemplo, en los penales, que no le entre a la corrupción, porque al final pues es un sistema de corrupción, ¿no? O sea, el dinero va subiendo. Si no le entras y quieres romper la cadena, te mandan a que seas el cuidador de la torre, por ejemplo. Y ahí no tienes contacto con nadie, estás arriba en una de las torres de seguridad y hasta suerte tienes si te mandan comida, ¿no? Entonces, hay otros que te dicen, bueno, es que yo no es que quiera ser corrupto, pero si mi jefe directo, el comandante, me da una instrucción de a este güey, procésalo así, siémbrale esta arma, hace eso, es parte de cómo trabajamos, ¿no? Entonces, el tema de las policías es complicado porque creo que en este país le falta muchísima dignificación a la policía y mucho más presupuesto. Eso me queda pero clarísimo. Sin embargo, es complejo por todo esto que es como sí, pero, ya sabes, y todo el tema de la salud mental también de los policías, que creo que es importantísimo. Oye, pero tú que estás pues en constante contacto, ¿no? Con las autoridades y esto, y cuando, no sé, si lo has platicado incluso, ¿no? O tal vez simplemente es una relación un poco más superficial, pero pues obviamente la gente lo sabe, lo domina, e incluso muchos son parte del sistema, pero ¿cómo puedes cortar de tajo ese tipo de Es que cosas creo que justo y no es de hacerlo? tajo. Por ejemplo, la policía de Querétaro, para mí es de las mejores policías. La de la Ciudad de México tiene unas cosas increíbles. La verdad es que con Omar García Harfuch en su momento y ahorita con Pablo Vázquez se han hecho cosas bien interesantes. Los dos son personas muy profesionales, muy comprometidos con la policía. Digo, estás hablando de una monstruosidad de policía, ¿no? Pero, por ejemplo, Querétaro, con Jovan es yo creo que la policía más digna, o sea, ¿no? Que te mueres. Y ahorita justo estamos haciendo con ellos un proyecto de salud mental con los policías, que es importantísimo, ¿no? Pero yo platicando tanto con Pablo, con Omar, con Jovan, que tienen y están haciendo cosas como muy interesantes en sus policías, te das cuenta que no puede ser de tajo. O sea, la dignificación del policía Sí, claro. tiene que ser un programa integral. Un programa integral, no puedes decir, bueno, ya le subimos los sueldos. Sí. Ah, no, súper, el sistema sigue estando igualito. La gente que, ok, ya no gano 15,000, ahora gano 17,000, perfecto, entonces ya no voy a ser corrupto. No, no funciona así.
No funciona así. Ojalá funcionara así. No, y es algo que tienes que romper con lo que se ha hecho por muchísimos años. Que yo creo que eso es uno de los grandes problemas que tiene, digo, no sé cuándo vaya a salir este capítulo, pero quien quede de presidenta, ¿no? Que cuando estamos grabando este capítulo no sabemos, el atender y fortalecer el Estado de Derecho Totalmente. tiene que ser la prioridad absoluta. Sin duda. Y lo que está cabrón es quienes dicen, híjole, es que es imposible. Porque, claro, lo ven como esta cosa monstruosa. Entonces, creo que tiene que haber como... Sí, como pasos muy puntuales que ayuden a que mejore la policía. Y muchas veces otros países, Aldo, tienen unas cosas que se llaman candados en las reformas y en ciertos programas, donde es en 6 años que dura tu periodo, o sea, tu mandato, los cambios van a ser estos, pero el programa integral es este. Y el programa integral se va a ver en 20 años, ponle. Entonces, no puede llegar cada 6 años alguien nuevo a decir, ahora mejor hay que hacer Sí, ya no me esto. interesa la policía y ahora ese presupuesto se va para acá, ¿no? O sí me interesa la policía, pero ya no quiero comprar uniformes nuevos y ahora quiero que lo vayamos a hacer con esto. Entonces, creo que eso es algo que falta muchísimo, y el combate a la impunidad y la corrupción sí requiere. O sea, venimos de un sexenio donde el presidente habló muchísimo de combatir la corrupción, pero realmente poco supimos de cómo. ¿Cómo vamos a combatir la corrupción? Y pensamos que con dádivas y justamente lo que mencionabas de esas partes, pero bueno, creo que no nos vamos a meter en esos temas. Me gustaría más que nos platicaras. Me acuerdo perfecto cuando hace, pues que será un par de años, platicábamos de tu nuevo sueño y proyecto que era este podcast, que todavía ahí ni tenía muchos pies y cabeza. No. Sabías lo que querías hacer, Pues pero ni faltaba siquiera nombre, concepto y todo. O sea, y ni siquiera sabía qué quería hacer bien, ¿eh? A ver, el podcast de penitencia, o de la idea, digamos, de lo que hoy conocemos como penitencia, nace en la pandemia. Y a mí en la pandemia lo que me pasó fue como, yo era una vieja como muy activa, todo el tiempo estaba como yendo de un lado a otro. Yo en mi vida no hay un solo día que sea igual que el día anterior. Hay días que voy a la cárcel a grabar, hay días que estoy en la oficina, hay días que no, o sea, como que mis días son bastante diferentes. Y de repente la pandemia fue como, ¿Qué es esto? ¿no? Y la gente que te dice, bueno, yo estaba acostumbrada a la oficina, ya nada más no voy a la oficina, hice mi home office en la oficina. Yo era como, ¿no? Así como, ¿qué se hace aquí? Y pues éramos una fundación operativa, entonces ya no podíamos operar, entonces fue mucha chamba de escritorio, de reinventarnos. Ahora, ¿cómo vamos a...? Entonces, la televisión está dentro de la cárcel para llevar los programas, o sea, ¿no? Pero pues en lo que bajabas todo eso pasó un tiempo. Y estaba yo como un día ordenando mi computadora y tengo folders. Tengo 2 folders importantes. Uno tiene todos los casos de la empresa en la que trabajé de negociación de secuestros. Y tengo todas las llamadas de los diferentes casos, más de 100. Y tengo mis entrevistas, que había yo hecho metiendo, no sé, un celular o una grabadora o quizá alguna cámara en alguno de los casos y demás, pero no con estructura, ¿no? Y de repente empecé a ver todas esas entrevistas y dije, con esto podría hacer algo. Con algunas hice, ¿no?, los libros que publiqué, porque también empecé a publicar libros en la etapa de la pandemia más o menos. Pero luego tengo que hacer algo más. Entonces fue como una idea de irse cocinando, de voy a entrevistar a gente en prisión, o sea, voy a hacer un podcast adentro de la cárcel. Primero saca los permisos, ¿no? Y convence a las autoridades que no te los quieres chingar, básicamente. Y luego también es todo este cuestionamiento de lo ético. Todo este cuestionamiento de lo ético que ha sido muy complejo porque tengo 2 tipos de gente. La gente que ama el podcast y la gente que detesta el podcast. Por suerte hay mucha más gente que lo ama. Sin duda. Sin embargo, y ya detecté el gremio que lo detesta, que son como activistas radicales feministas y mujeres radicales feministas,
que creen que darle voz a los criminales es como lo peor que puedes hacer, ¿no? Y pues eso, la opinión de ella yo la respeto, pero no la comparto. Y fue como, creo que donde más... ¿Ubicas cuando tienes que tomar una decisión con miedo? Y entonces, cuando tomas una decisión con miedo o sin conocimiento... Sí, lo más fácil no es no hacer nada. Pues es que la creación de algo... O sea, cuando tú creas algo que sabes perfecto cómo hacer, no tienes problema. O sea, si yo me dedico a crear estos micrófonos, sé perfecto y soy una apasionada de crear estos micrófonos y te lo armo con los ojos cerrados. Pero si de repente me dices, güey, tienes que armar este micrófono y depende que coma tu hija de que armes este micrófono bien, güey, espérame, dejas a un video de YouTube, déjame, hablo con amigos que se dedican a hacer estas cosas. No, entonces empiezas a tener un chorro de dudas y empiezas como a caminar un poco más lento, ¿no? Y eso es un poco lo que me pasó con el podcast, que era como, ok, pero sí quiero cubrir como todas las partes éticas y entonces... Sí, lo que me pasaba es que le iba yo poniendo, ok, pero a ver, ¿qué pasa si entrevisto a una persona que se dice inocente, pero realmente no es inocente? ¿Dónde están las víctimas? ¿Qué pasa si entrevisto a una persona...? Entonces, como que sí fue ir poniendo escenarios que me obligaron a ir como teniendo protocolos muy puntuales. Yo, por ejemplo, hoy tengo una temporada especial que estoy haciendo sobre inocencia en prisión, pero es la manera en la cual damos con esos casos no es de la manera que damos con el Always On de los martes, que es todos los martes sacamos un capítulo con alguien en prisión. ¿Cómo das con esos casos de los martes? Los martes es, llego a la cárcel y en lo que el equipo de producción está seteando, yo ya estuve en contacto con las criminólogas de esa cárcel, ya me empezaron algunos casos, pero hay como reglas básicas. Tiene que haber una aceptación de la conducta. Y aquí tengo que decirte que es importante la conducta, porque lo que no me gusta es llegar y decir, a ver, aquí tu expediente dice que estás por homicidio, ¿a quién mataste? No, pero no puede ser, no, yo no tuve nada que ver. Me ha tocado casos que así, o sea, sí estoy involucrada porque yo, no sé, mandé a secuestrar a una persona y la mataron. Yo no tuve nada que ver con... Pero, o sea, ahora sí que en la conducta delictiva como tal hay cierta responsabilidad. Porque creo que si voy a poner la voz de alguien allá afuera, tiene que ser como desde este lugar de responsabilidad. Y te voy a dar una premisa de un caso muy puntual que no he sacado. Y seguro no voy a haber sacado con saques. Entrevisté a un chavo de un caso muy sonado que mandó a matar a sus papás. Él niega haberlos mandado a matar. Él dice que nada más los mandó a robar. Pero también entrevisté al asesino. En espacios diferentes, en días diferentes. Y entonces ahí es como esta parte ética de decir, bueno, tú dices que no los mandaste a robar porque el que los mató me está diciendo que tú lo contrataste para matar a sus papás para cobrar un seguro de vida. ¿No? Entonces, como que ahí también es como importante el tema de la transparencia. También creo que es muy importante como el tema de decir, la justicia la tiene que contar quien la vive. Y si queremos que la justicia en este país es únicamente unilateral, estamos equivocadas. Si la justicia le falla al sistema, a los agresores, también le falla a las víctimas. Y si le falla a las víctimas, también le falla a los agresores. ¿Por qué? Porque ni tienes a gente inocente en la cárcel, tienes personas acusadas por delitos que igual y cometieron otro y no ese. Sí, les meten más claro, cosas, o sea, hay mil cosas que tienen que decirse. Aparte de eso, creo que el silenciar a una población es la primera llave al acabose, ¿no? Durante muchos años, yo creo, Aldo, que las cárceles estuvieron como muy silenciadas. Y creo que una chamba de la cual se ha hecho desde Reinserta, y también creo que, y digo esto con toda la humildad, lo sabes, pero yo como activista es posicionar el tema en la cárcel. Es, hey, aquí está, o sea, este es el tema. Y entonces, ya con más cuidado, ya no hacen las cochinadas que hacen antes, ¿no? Sí. Creo que eso es importante también, el no callemos. Tuve un caso, por ejemplo, que me pareció maravilloso, donde un hombre se sentó y me dijo, quiero contar por primera vez lo que hice, porque toda mi familia cree que soy inocente. Y me dijo, yo creo y yo quiero que la familia de la víctima sepa la verdad, porque merecen la verdad. Y un grupo, ¿cómo le das voz a un feminicida? O escuchen,
A mí lo que me parece súper interesante, que obviamente los escucho y he visto las reacciones de la gente, siempre va a haber haters, siempre, pero sin duda, y lo sabes, tienes toda la admiración y sobre todo el cómo la gente respeta lo que haces. Sí. Y eso que dices, nadie lo había hecho. Darle voz a personas que cometieron un delito o no, o que son inocentes, da igual. El tema es darle voz a esas personas, Sí. pues que por X o Y no han sido escuchadas. Tú, con toda esta experiencia, ¿qué, pues, denominador común ves en la gente que los impulsa a llevar o cometer un delito? Sigo, quitando obviamente la parte de sociópata, psicópata, o sea, Sí. es un tema de necesidad, un No. tema de... No, la verdad es que, a ver, son pocos los casos que hoy tienes en prisión, muy pocos de un tema de necesidad. O sea, creo que se han hecho mucho trabajo a nivel legislativo para asegurarnos que no haya gente por hambre, por ejemplo, en la cárcel. Y a mí de plano, de repente me hablan periodistas y oye, es que quiero entrevistar a alguien que esté en la cárcel por hambre. No conozco. Conozco a gente que empieza a robar y que roba para darle comer a sus hijos, para pagar la renta, ¿no? Para sus fiestas, pero no podría atreverme a decir, es que si no roba, no tiene, ¿no? O sea, es dinero fácil, ¿no? Sí, Al claro. final del día. Eso es una realidad. No sé si hay un común denominador como tal, pero sí te puedo decir que, más bien, el común denominador como tal te diría que es la normalización de la violencia. Ese sería para mí el común denominador de las personas que están en prisión. Es la violencia, la mamé desde mi casa, desde que era chiquita, desde que era chiquito, y la normalicé y la deseo y la quiero, ¿no? Y lo vemos mucho ahorita con el tema del reclutamiento infantil, ¿no? La gente cree que cuando hablamos con niños reclutados por el narcotráfico es como, estaba yo estudiando en mi casa y entraron por mí y me sacaron y me pusieron un arma y me enseñaron a matar. No, eso no es el reclutamiento en México, como lo vemos en otras partes del mundo, como en África. En África, ¿qué pasan con estos camiones? Sí, que los levantan tal cual. Los levantan y se los roban. Ujú. O sea, no estoy diciendo que no pase en México, pero es menos los casos. En México lo que tienes es el área de oportunidad de la ausencia del gobierno y de la sociedad civil y del tejido social se ha vuelto un área de oportunidad para la delincuencia organizada. Que eso es lo que me gusta abordar y eso yo creo que es lo que la gente tiene que entender del gran valor de lo que tú haces, que es más allá del delito. ¿Por ¿Cuál es la qué como historia? sociedad estamos Claro, tan jodidos, no? claro. ¿Y qué los está llevando y orillando a que cada vez sean más delincuentes y a que cada vez estemos más jodidos Claro. y a que ese círculo no se rompa? Claro, y eso es lo que busco hacer siempre con penitencia y entender cómo... Sí, como entender qué podemos hacer diferente. Yo escucho, por ejemplo, cuando hablamos de chavitos reclutados por el narcotráfico, yo escucho de repente y dices, híjole, güey, o sea, es muy fácil juzgar con esos zapatos, ¿no? A mí nunca me faltó nada y no estoy justificando el delito, pero sí cuando vives en una colonia que está tomada por el narco, donde tus compañeritos del salón, sus papás son narcos, donde ya no es la casa escondida donde venden el narcomenudeo, sino es en la esquina de tu casa, es gente que ves todos los días. Donde llegas a tu casa, sí, hay que decirlo, que también es un factor, no la razón, pero sí es un factor, y en tu casa hace falta. Hace falta comida, hace falta... Tus papás están peleados porque no hay suficiente, ¿no? Y si creciste normalizando eso, yo lo que trato de decir a la gente es como si tú creciste en una familia ultra conservadora, ultra católica, ultra, ¿no? Como de, oye, el deber ser es ir a misa los domingos, el deber ser es no sé, no trabajar, servirle a tu esposo, toda esta cultura. Es como si mañana llegan y Aprendes te con dicen, el ejemplo. oye, ¿por qué no trabajas? ¿Por qué no mantienes tú a tus hijos? ¿Por qué no te cuestionas? ¿Realmente crees en el Dios que te inculcó tu familia o no crees en el Dios que te inculcó la familia? ¿Por qué me cuestionaría? ¿Por qué mi esposo trabaja para que yo cuide de mis hijos necesitan de mí? O sea, a ver, pero piénsalo diferente. Y no estoy diciendo que no todos tengamos criterio de cometer un delito. Lo que estoy diciendo es,
a veces romper el criterio de lo obvio es complicado. Entonces, si tú tienes normalizado la violencia porque toda tu vida la viviste de cerca, tus papás se dedicaban a ella, o tus vecinos, o en la escuela, tuviste ciertas carencias, tu papá, no sé, golpeaba a tu mamá, era un adicto, o sea, todos los factores de riesgo, tenías que caminar 2 horas para llegar a la escuela, o de plano te corrieron de la escuela, porque la deserción escolar es uno de los principales factores del reclutamiento, por ejemplo. Pues entonces no es tan difícil terminar en esas manos, ¿no? Entonces, te diría que también hay historias terribles en la cárcel, muchas, de gente que de alguna manera no ser delincuente era el absoluto privilegio. ¿Sí me explico? Totalmente. Y eso hay que entenderlo. O sea, en México hay zonas donde no ser delincuente es un privilegio. Y para mí yo creo que también viene desde un tema de los valores, ¿no? O sea, estoy casi seguro, y ahorita me lo platicas, que no tienes entrevistas en donde te has dado cuenta que el cuate era súper amado, súper querido, súper procurado, con todo ese, pues, contexto familiar perfectamente bien establecido y que se haya ido por ese camino. A ver, obviamente los hay, claramente, siempre hay, ¿no? O sea, Pero definitivamente siempre hay como esta parte de este chavo, ¿no? Que mandó a matar a sus papás, unos cineastas muy reconocidos en México, nunca le faltó nada, escuelas, ropa, comida, dinero, o sea, nunca tuvo medio problema. Y aún así, con la mano en la cintura, bueno, no quiero juzgar que fue fácil, porque claramente no tiene unos trastornos muy fuertes después de que hizo lo que hizo, pero pues mandó a matar a sus papás, ¿no? Por dinero. Pero en su gran mayoría, o sea, si quitamos el tema del sociópata o el psicópata, en su gran mayoría el común denominador sí es la suma de los factores de riesgo. completamente. A mí mucha gente me dice, es que ¿cuál es la fórmula de la delincuencia? No hay. Pero la suma de los factores de riesgo en una persona, adicciones, deserción, violencia, abuso, pobreza, etcétera, que son los factores de riesgo, la suma de estos disminuyen las posibilidades de una vida libre de violencia, ¿no? O sea, y yo siempre uso un ejemplo como muy puntual. Tienes a 2 personas, 2 niños de 8 años que viven y que son vecinos, viven en la misma colonia. Uno tiene unos papás que trabajan, que son honrados, que no consumen nada. La mamá trabaja menos que el papá porque es quien cuida del niño cuando regresa de la escuela, le sienta, le revisa los cuadernos, se asegura con esfuerzos pero que tenga el material que necesita, le recuerda lo mucho que lo ama todos los días. El vecino, el papá drogadicto, alcohólico, golpea a la mamá, nadie nunca le ha preguntado si hizo o no hizo la tarea, no siempre tiene ropa limpia para ir a la escuela y no siempre hay comida en el refrigerador, porque muchas veces el papá la quincena se la toma. Salen ambos niños de la casa, son vecinos, pared con pared, y hay un señor afuera golpeando a un perro. ¿Cómo van a reaccionar cada uno de los niños? El niño de la casa A se va a volcar en decir cómo, ¿no? Le va a doler en el alma que lastiman a ese perro, y el niño de la casa B va a seguirse caminando, le va a valer madres. Pues a su mamá le hacen peores cosas los fines de semana, ¿no? Y ese es lo que quiero que entendamos, que es la suma de los factores de riesgo disminuye las posibilidades empáticas de una persona. Qué duro. El común denominador de las personas en prisión es la ausencia de empatía. ¿Y cómo? Esa es mi siguiente pregunta. ¿Cómo le hacemos frente a esos factores de riesgo como sociedad y como sociedad civil? Primero sabiendo cuáles son, ¿no? Porque desafortunadamente en este país tenemos una seguridad muy reactiva. O sea, la noticia del día es a quién mataron, a quién detuvieron, a quién violaron, a quién detuvieron, a quién desaparecieron, a quién encontraron o a quién detuvieron. Pero poco hablamos de la prevención. Y lo más importante es entender qué es lo que está pasando. Fíjate que en Reinserta, este año vamos a hacer un estudio, 2024 vamos a hacer un estudio que vamos a trabajar con agresores sexuales infantiles. Porque por primera vez detienen a violador de niños. Súper, güey, qué bueno que lo detuvieron. El daño ya está hecho. Claro. Los niños están violados. Que lo llevó. O sea, vamos a entender quiénes son estos agresores,
cuáles son las historias de sus vidas para por lo menos decir, a ver, la gran mayoría de los agresores sexuales en México son A, B, C y D, y entonces creo políticas públicas y programas sociales que prevengan que estos cabrones existan. Pero como que en México la prevención pues, no la ve como que políticamente rentable, entonces pues, dice, no, qué hueva, la prevención no. Sí, ya hasta que pase veré qué hago con el problema. Y es y en todo, yo creo. O sea, y sin entender que cuando pase, ya pasó. Y nosotros, digo, ahorita que mencionas esto, para mí, sin duda es de lo más inhumano que existe, o lo más, ¿no? O sea, cómo cabe en un mercado tan grande, y lo vemos con Fundación Freedom y todo esto de Chovy, de gente que hace ese daño a esos niños, ¿no? O sea, te ha tocado, me imagino, en alguna de las entrevistas platicar con pedófilos, pederastas. Pues, mi sexto libro es con pederastas, entonces, bueno, no con pederastas, he entrevistado a víctimas y demás, pero he entrevistado a muchos pederastas, he trabajado muy de cerca con agresores sexuales infantiles y sí, entender, ¿no? ¿Cómo vamos a prevenir esto? Justo estamos viendo con Fundación Freedom y con Chovy Landeros y Orlando Camacho, que a los dos los quiero muchísimo, ¿qué es lo que podemos hacer para neta prevenir la violencia sexual en México? Y prevenirla no es nada más hacer la labor que hacen ellos, que es importantísima, que es rescatar a los niños que están siendo tratados, etcétera, pero también que esos niños no vivan ese trauma desde el inicio, ¿no? Pero lo preocupante es ese mercado que hablábamos al inicio, ¿no? De que cómo está tan corrompida la sociedad que lleva a tanta gente a una demanda de buscar satisfacer sus deseos también tiene sexuales mucho, con niños. 100%. A ver, ¿qué está pasando con quienes consumen? Correcto. ¿No? Pornografía infantil, quienes consumen el turismo sexual infantil, etcétera, etcétera. Pero también la impunidad. Lo que pasa también en este país, hay que decirlo, es aquí se puede. Claro. Y el gringo, el europeo, el canadiense viene se puede, países, claro. se sube a su avión o al avión y vámonos de regreso a mi casa. Y cuando aquí escuchamos extraditados todo el día. Todo el día escuchamos los extraditables, ¿no? Los que se van a ir a Estados Unidos, a mexicanos en su mayoría, a cumplir sus condenas en Estados Unidos. ¿Cuándo has oído un extraditable de Estados Unidos hacia México? Jamás. Es importante que veamos esas cosas, pero no las vamos a ver si no entendemos el qué, cómo, cuándo, de qué manera, quiénes son estos güeyes que están viniendo a México a hacer este tipo de cosas. O, por ejemplo, en México la violencia sexual infantil, pues el 74% de los casos son familiares, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando dentro de las familias? ¿Quiénes son estos chavos? ¿Es un tema mental que tienen? ¿O genuinamente son ciertas conductas del tejido social que hace que terminen agrediendo de esa manera, ¿no? Pues es que ahí también todo parte hacia la salud mental, ¿no? Claro. Hoy la salud mental es de los problemas más graves que hay y tampoco se habla de ella, también es un tabú, entonces tampoco se previene hasta que ya pasa pues un suicidio o algún tema así, ¿no? Entonces yo creo que, y ahí sí entra tu experiencia de estudio, ¿no? En cuestión de psicóloga, de decir, ¿qué está pasando en las personas que nos está llevando y direccionando hacia esos puntos pues tan inhumanos, sí, ¿no? Y cómo conectamos más bien hacia algo positivo 100%. Y lograr un cambio en ese sentido. 100%, pero no vamos a lograr eso si no entendemos. Si no entendemos, y yo lo hago con Chovy ahorita, ¿no? O sea, y con Orlando. Les decía yo, hay que llevar la conversación más allá. Porque hoy pues, solamente nos da satisfacción el saber que detienen. Pero detener no es suficiente. No es. Bajo ninguna circunstancia. Ese era mi siguiente punto. Las víctimas, pues por un lado, obviamente, quieren que se haga justicia, quieren a la persona encerrada tras las rejas. Hablas tú con las víctimas, crees evidentemente que eso no es suficiente. ¿Qué sería lo ideal, no? La inversión en un programa en realidad de reinserción. Es que es integral. O sea, a ver, de entrada es entender. A mí pederastas en prisión me han dicho, ¿sabes qué? Quiero la castración química. Yo no quiero agredir. Yo no soy culpable de que mi cuerpo reaccione así cuando veo a un niño chiquito. ¿Qué puedo hacer? Muchos agresores sexuales han tenido intentos suicidas, han tenido automutilaciones, o sea... ¿Pero por qué no estamos hablando de eso? Pero ahí sí es un tema químico del cerebro, supongo. Algo hay que ver, no sabemos. Está detonando. Yo creo que en México
Digo, ya tenemos esta conversación después del estudio, porque justo parte de la investigación que vamos a hacer con los agresores sexuales es cuántos es por un tema de filia, ¿no? Que es la filia hacia un menor, o cuántos es porque igual y fueron violentados ellos de chiquitos, o igual y estaban sobreestimulados sexualmente, o igual y, pues, nunca nadie les dijo que no era así. O sea, hay que entender, yo creo que en México son más los casos de personas con cuestiones psicosociales que meramente psicológicas. Sin duda. Y ¿sabes qué también creo? Muchos repiten ese patrón, ¿no? Y tú lo ves todos los tiempos, ¿no? O sea, yo fui abusado, sé el dolor que me causó, sé lo difícil que fue, pero incluso ahora yo soy el abusador. Claro, ¿pero por qué? Porque entonces hay que entender qué está pasando en la cabeza de esa persona, que su cerebro conectó, porque eso sí pasa. Si desde los 2 años estoy siendo abusado sexualmente, hay una sobreestimulación en mi cuerpo, que no debe haber, ¿no? Con un niño de 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Y otra es cómo mi cerebro conecta el placer sexual. Entonces, cuando yo crezca, ¿qué voy a hacer? ¿Me explico? Tenemos un caso ahorita en Reinserta. Reinserta tiene un área importante de sobrevivientes de violencia sexual. Y tenemos un caso ahorita de una mamá que llegó con su hijo, pero así, casi tachándolo de delincuente. 7 años el niño. Ya me hablaron de la escuela que está metiendo a las niñas y le está bajando los calzones en el baño para tocarlas. Ayúdenlo, es un depravado, es uno muy enojada la mamá. Y cuando nos sentamos así a hablar con la mamá y a entrevistarla, ¿ha vivido su hijo algún tipo de violencia sexual? O sea, bueno, cuando era más chico, mi papá vivía en la casa, y luego nos dimos cuenta que él se estaba pasando listo pero eso ya tiene más de 3 años que no está en la casa. Mi papá ya lo sacamos de la casa, ya no conviven con él, ¿no? Pues, claro, ¿cómo ha tratado al niño para que salga adelante? Claro. Entonces, o sea, hay que ir más allá en la conversación. ¿Crees que un niño que ha sido violentado y abusado sexualmente pueda lograr, a través de apoyos y de terapias 100%. y todo, tener una vida El trauma se tiene normal? que, claro, la gran mayoría de los agresores sexuales van a buscar no agredir. El tema de la violencia sexual, y lo hablaba justo ahorita con Orlando y con Chovy, el tema de la violencia sexual está vinculado a varios factores también, educativos, de valores, adicciones, etcétera. O sea, una persona que, te la pongo así, una persona que pues, desde que nace, 2 personas con filia. Una persona, los 2 atraídos a menores de edad. La primera persona, familia unida, estudios, valores, padres presentes, poca o nula estimulación sexual en la infancia o integración de la sexualidad en la infancia. El segundo, pobreza extrema, en un cuarto viven los tíos, los abuelos, los papás y ellos, entonces constante estimulación sexual por estar viendo que está teniendo relaciones sexuales, víctima de violencia sexual, ambos, ¿no? Víctimas de violencia sexual en la infancia. El primero va a hacer todo para nunca agredir a un niño, porque tiene el tema de los valores, tiene el tema de los principios, tiene el tema del apoyo familiar, tiene la culpa integrada. El B, a mí nadie me dijo que haga lo... O sea, ¿dónde está todo eso que te lleva a no robar, que te lleva a no matar, que no te lleva a... No nacemos con eso, ¿no? Son conductas aprendidas al final del día. Y la diferencia de uno es que le es más fácil. ¿Por qué? Por lo que hablábamos. Menos capacidades empáticas por todos los factores de riesgo y las carencias en la vida. Entonces, creo que sí es importante el que tengamos un estudio que nos hable de todo esto. Y es lo que estamos haciendo ahorita en Reinserta. No, pues te felicito nuevamente por todos estos proyectos. Podríamos estar horas y horas, como siempre, platicando aquí. ¿Cuáles serían los siguientes pasos para Saskia en su vida, para penitencia? Sí. La verdad es que me acuerdo cuando me mandabas los números del podcast, que era, creo que ni tú te imaginabas el éxito. Así, en mes 1, segundo podcast más escuchado del país. Déjate de eso, o sea, en números has crecido en 6 meses, más de 500,000 seguidores en YouTube, más de 1 millón por capítulo, nada más en YouTube, en Spotify arriba de 50 millones de personas que lo está viendo, o sea, jamás
creo que imaginamos que llegara a No, tener cero. La verdad es que era un ese proyecto, alcance, ¿no? como dije, era un proyecto que era pues como un hobby y hoy ya se volvió una de mis prioridades absolutas. Ahorita estoy dándole mucho porque lo que viene para Saskia es posiblemente ser mamá otra vez, eso es lo que queremos, Mariel y yo, mi esposa y yo. Estamos trabajando en eso, entonces implica que tengo que grabar mucho para poder llevármela tranqui unos meses, porque la gente ve una vez a la semana o 2 veces a la semana un capítulo, pero eso conlleva toda una logística de ir a la cárcel, grabar los casos, hacer análisis y demás. Entonces, sin duda, seguir fortaleciendo penitencia. Tengo un par de proyectos que estoy haciendo con Gato Grande, la productora, series de televisión, de True Crime, y estoy con Mercedes poniendo una consultoría de seguridad. Entonces, apostarle mucho a la prevención y bueno, como lo menciono, Reinserta es mi bebé, es mi prioridad y eso no lo vamos a soltar absolutamente nunca, pero quiero como que balancear mi vida con la parte laboral, estabilidad económica y dedicarle mucho tiempo ahorita a mi esposa y a mi hija y esperemos que pronto más bebés. ¿Cómo te trabajas después de tener tantos casos, pues, no? Tantas entrevistas tan difíciles, pues tú cargas con ese tipo de cosas. ¿Cómo Sí. logras salir Es una adelante de eso? pregunta complicada, te acostumbras, tengo una capacidad de resiliencia muy grande, sí te acostumbras y también te vuelves más dura. O sea, mi esposa está como, Mariel está muy en contacto con su parte emocional. Es una mujer que es así, le duele tantito el intestino grueso, y te dice, me duele el intestino grueso. Y yo, ya sabes, como, a mí me preguntas, no sé, ¿cómo sientes? No sé, o sea, como que no. Entonces, ella me ha hecho ver que he separado mucho la parte como de estar muy presente en mi persona y sentir y etcétera, etcétera, etcétera. Estoy tratando de trabajar en eso porque pues, al final estar en contacto con tanta violencia sí es duro. Y bueno, también dejarte sentir. Y hay casos, o sea, confiar en mi capacidad de resiliencia por un lado y por otro lado también el entender que hay casos que te van a tumbar, que te van a dar mucho coraje, te van a dar muchísima tristeza, te van a dar muchísima impotencia, y bueno, pues es acomodarlos y seguir, ¿no? ¿Dónde te puede encontrar la gente? @saskianino en mis redes sociales o @reinserta o creo que es @penitencia, @penitencia, MX. _MX o contigo también, Con siempre nosotros en en Comunal. Comunal. Pues, Sas, No, gracias. gracias a Quisiera ustedes. nada más acabar con la pregunta que le hago a todos. Ok, Si pudieras cambiar algo de México, el ¿qué Estado de cambiarías? Derecho. El Estado de Derecho creo que es todo. O sea, si hay algo que podríamos hacer por este país es el fortalecimiento del Estado de Derecho. Con un Estado de Derecho fortalecido cambias el rumbo del país por completo. Pues vamos por ese camino, Sí, vamos a ver qué podemos hacer en ojalá. conjunto para hacer eso. Te agradezco enormemente, querida, No, por no, estar no, al aquí, por contrario. compartir lo más valioso que tenemos, que es el tiempo, y sobre todo felicidades por esta carrera, estos éxitos, esta No, plenitud. muchas gracias, Y sabes que igualmente. te quiero mucho. Yo también, y me encanta estar aquí, te felicito por el proyecto y cuenta conmigo siempre. Muchas gracias. Gracias a Gracias. todos.